la totalidad de la obra. Básicamente, Los Nibelungos es una historia de una muerte y su venganza. Podemos ver cómo su dramaturgia está en función de ello, es decir, todo gira en torno de la muerte de Sigfrida. Se nota que para realizar aquella película hubo una previa investigación de la cultura nórdica, que hace referencia a la religión, creencias y leyendas propias de los pueblos escandinavos germanos. Tal cultura fue transmitida oralmente entre pueblos y era semejante a la poesía. Además, incluía la existencia de varias criaturas, vikingos, los reinos, los gigantes, lo divino y lo mortal. Los decorados son inclusive los protagonistas principales la mayor parte del largometraje. Estos son increíbles y enormes. Tal vez esto se deba a que Fritz Lang siempre se enfocaba y esmeraba en la arquitectura, geometría y escenografía, en recrear mundos maravillosos que hicieran viajar al espectador. Lang y su equipo supieron combinar visual y estéticamente los nuevos avances técnicos en iluminación y fotografía, que, sumados a una exquisita dirección artística, le dan una gran belleza plástica a la obra. Esta película es totalmente fantasiosa y antagónica, cosa que convierte a la obra en envolvente y sorpresiva. De hecho, en los filmes que habíamos visto antes en clase, la maldad se representaba en una sola persona. Tal persona era un ser totalmente oscuro y terriblemente malo. Pero en Los Nibelungos encontramos a más de un malvado o antagonista. Recordemos a el dragón, el rey Gunther, la reina Brunilda y el criado asesino tuerto Hagen. Es más, hasta la misma Grimhilda se convierte en un antagonista en su sed de venganza. En este largometraje podemos rastrear varias influencias, entre ellas, como ya se había mencionado anteriormente, las leyendas escandinavas. También en un poema épico de la Edad Media que tenía por nombre El Cantar de los Nibelungos. No se sabe quién lo escribió, en fin, se los voy a recitar. El destino le tendió a Sigfrido una trampa. Lo engañaron y bebió la pócima mágica del olvido, con sinsabores amargos de hiel exigua. Su amada Brunilda lo esperó durante días, aletargada en su inmensa agonía. El caballero galopó por los senderos, llegó a la gruta del oro y de los sueños. Mató al dragón, guardián celoso eterno, y se bañó en su sangre gloriosa para protegerse del infierno. Mas Brunilda lo esperaba con anhelo, y él, en brazos de otra, encontró consuelo. Con el tesoro que le robó a los Nibelungos, le llegó la maldición a su destino sin rumbo. Él se casó con una hermosa princesa, y en el banquete su memoria regresa. Corre Sigfrido a buscar a su amada, pero la muerte lo espera, lo engalana. Brunilda derrama lágrimas de muerte. Es tanto el dolor que su alma se pierde. Desconsolada, se arroja al fuego, donde su amado es cremado con esmero. Se fusionan las cenizas de ambos amantes. Viajarán por el cosmos con sueños alucinantes. Esta es la leyenda de Brunilda y Sigfrido, de un amor tan grande marcado por el destino. Por otro lado, en las adaptaciones teatrales, que recordemos estaban en furor en Alemania, es decir, la calidad de los actores y actrices de teatro y su uso en la cinematografía, más que todo su gesticulación y dramatismo, claves en el éxito del cine mudo alemán. Además, se rastrea la influencia de la trilogía de Karl de la Motte, quien fue un escritor romántico alemán. En 1808 hizo Sigurd der Schlangendood der Einheldenspiel en Czech Aberteure, la primera personificación moderna de la leyenda del Nibelungo. Posteriormente, dos secuelas llamadas Sigurd's Rache en 1809 y Aslauga en 1810. Tal trilogía atrajo la atención del público. Años más tarde, Richard Wagner, dramaturgo y compositor alemán, escribió tanto la música como el libreto de El Anillo del Nibelungo, un ciclo de 4 óperas épicas basadas en el Cantar de los Nibelungos medieval. Esta obra estuvo compuesta por El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Wagner duró unos 26 años en llevarla a cabo. Aquí pueden ver algunos de los componentes que le daban ese tono épico-poético a la película. La presencia de bosques nieblosos, sangre de dragones, hombres con coronas de espinas que saben volverse invisibles gracias a una capa trenzada,
enanos barbudos que se convierten en figuras de piedra, castillos ubicados en empinados montañas rocosas, el mar de llamas que protege la fortificación de Brunilda, el puente levadizo casi sobrenatural que da acceso al castillo del rey Gunther, las cavernas que dejan entrever el tesoro de los Nibelungos, la sombra invisible de Sigfrido cruzando por encima de las demás sombras, los troncos sostenidos por centenares de soldados para darle paso a Brunilda, la lucha entre Sigfrido y el dragón Fafnir, las primitivas pruebas olímpicas que rivalizan a Sigfrido y Brunilda, recordemos, lanzamiento de piedra, salto de longitud y lanzamiento de jabalina, la imagen del corpulento Hagen Tronje arrojando su mortífera arma hacia el único punto vulnerable de Sigfrido, los ojos siempre desorbitados y el rostro exageradamente maquillado de Grimhilda, el casco bárbaro del mismo Hagen, los troncos del castillo de Atila desplomándose hacia las llamas. Todo lo anterior le da pureza escénica, tragedia, belleza y cercanía al asunto. Bueno, pues en algunas entrevistas Lang declaraba que la película le interesaba solo desde un plano decorativo, y puede que tenga razón en el sentido más superficial de la palabra, ya que suponía un reto en cuanto a la construcción de un mundo y a la escenografía, y sí que lo logró. Él ya había recreado las casas de las geishas en Harakiri, la civilización inca en Dai Spinen, los fumaderos de opio mexicanos en Hal Blut, la carnavalesca ciudad de Venecia, Bagdad y China en La muerte cansada, un sórdido Berlín en Doctor Mabuse, y ya era hora de hacer fantasía remontándose a la mitología germánica. La virtud de los Nibelungos es que, aun poseyendo elementos de leyenda antigua, de relato fantástico y el estilo languiano, revela una historia casi cotidiana donde entra a jugar el destino, la agonía, la supervivencia, la anhelada inmortalidad, la vulnerabilidad y la convicción, con lo que los hombres nos podemos identificar o llegar a sentir. Es importante mencionar que el guión de este largo fue escrito por Thea von Harbou, amante y posteriormente esposa de Fritz Lang. El profesor ya nos había contado este chisme del cine en una clase. Aquí les traemos curiosidades del filme. Número 1. Los Nibelungos fue una de las películas favoritas de Adolf Hitler. Además, le gustaba Mickey Mouse, Metrópolis, King Kong, Blancanieves y los 7 enanitos, las comedias de los hermanos Marx y, por ejemplo, no soportaba al comediante Charles Chaplin. Aunque no lo crean, aquel brutal dictador era amante del cine. Número 2. La maldad se representa de otra manera, pues como mencionamos anteriormente, ya no era solo un antagonista, sino varios. Número 3. El sonido ya no es lúgubre, sino heroico. La música fue producida por Gottfried Hoppertz, quien al entrar en contacto con el mundo del teatro y del cine, conoció a Fritz Lang, quien le encargó expresamente la música para esta película y la siguiente, Metrópolis. Número 4. En noviembre de 1990, más específicamente en la cuarta edición del Cine Barcelona, se presentó la copia más completa del metraje en el Gran Teatro del Liceo Barcelonés, la cual fue restaurada por Eno Patalas y mantuvo la música original de Gottfried Hoppertz, reconstruida por Bernd Heller. Número 5. La aparición de bebés como parte del reparto. Solo en La muerte cansada y esta vimos la presencia de un bebé. Nos referimos a las películas vistas en clase. Finalmente hablaré de Decla Bioscope UFA, la productora, estudio y distribuidora de Los Nibelungos, y la más importante del cine mudo alemán, durante la República de Weimar y la Segunda Guerra Mundial. Esta fue creada en 1911 con la ayuda de la compañía francesa Eclair. En 1921, la UFA fue privatizada y comenzó a liderar la industria con la producción de más de 600 películas al año. Además, adquirió una gran reputación internacional e inclusive empezó a ser un competidor serio de nada más y nada menos que Hollywood. La construcción de escenografía y el diseño de vestuario de esta obra pueden ser considerados los más lujosos de UFA, hasta un grado de esplendor que rivalizó con la serie Iván el Terrible del ruso Sergei Eisenstein, que fue rodada en Kazajistán. En el documental El legado de los Nibelungos afirman que se usaron los estudios UFA para los escenarios de la película. El lugar estaba lleno de los escenarios que se convierten en un museo de dicho filme. Pero Lang se caracterizaba por destruir todos los escenarios, incendiando y haciendo que todo sea real, una destrucción real, monumental y exótica. Por eso, el incendio en la toma final de La venganza de Grimhilda, los bomberos fueron para evitar que hubiera una situación de peligro.
Los Nibelungos es una obra muy especial. La escenografía y los objetos tuvieron mucho trabajo. Eric Kettenhall, quien construyó el dragón, utilizó acero y a 6 hombres adentro moviendo aquel dragón para Lang. El filme se rodaba con 2 cámaras para tener varias tomas y hacer un buen montaje, tanto que Lang, obsesionado por la perfección, repitiera cada escena 9 veces. Como consecuencia, los actores y extras se cansaban y desmayaban. Testimonios de actores afirman que Lang trabajaba con mucha fuerza y era un alivio que quedara satisfecho. Si se dan cuenta, las escenas nocturnas de la película son muy buenas. Lang, por ejemplo, en El Doctor Mabuse consiguió esto, que las escenas nocturnas resaltaran. Durante la filmación de Los Nibelungos, en los estudios UFA habían 2 directores filmando sus películas, Los Nibelungos y La Cenicienta. Por eso, para las escenas usaban reflectores de luz potentes y los compartían. Se realizó como el preestreno con todos los detalles, música y contexto de este gran film. Wilcox, realizador, adquiere los derechos de distribución haciendo a la cinta nacionalista. La película fue difícil llevarla para los americanos, por eso modificaron la película cortando partes que se consideraban innecesarias, añadiendo intersubtítulos y en 1924 rompe en taquilla y sacan más copias para vender. Las copias de la parte 1 y 2 se distribuyeron independientemente por el número de copias existentes, es decir, habían más copias de una que de la otra. Por otro lado, Hitler saqueó esta película, es decir, la adoraba con el alma y se hizo responsable por su victoria aplastante del Partido Nacionalista de reformas hacia las artes, y por ejemplo, Los Nibelungos se convirtió en la película nacional, en la epopeya de Alemania. La película es referente a la actualidad de Alemania, después de salir del infierno de la Primera Guerra Mundial. La muerte de los soldados, héroes de la patria, era algo honorífico. Como Sigfrido, surgen como el modelo ideal de héroe, de valentía, de sangre nórdica. Por eso, la cruz esvástica representa a sus antepasados, héroes bárbaros, como en el filme, que hay mucha simbología, la espada, el trabajo del herrero, entre otras cosas. En fin, la película fue robada y plagiada para poner en lo alto el nacionalismo. Era el resumen del destino de Alemania. 60 años después se encontró la composición musical de Gottfried Rupert, lo que contribuyó al ensamblaje de las 2 películas. Por primera vez en 1995, la película pasó por la televisión. Había una copia en las bibliotecas y hubo una gran inversión para mantenerla, usando técnicas fotográficas y demás. A su vez, teniendo en cuenta que las cintas son inflamables por ser nitrocelulosa, se tiene que mantener a una temperatura específica, tanto que el lugar donde están almacenadas estas cintas está hecho para que si, en caso de que explote, no se incendie todo el lugar, por el hecho de que la nitrocelulosa tiene oxígeno y el oxígeno es comburente, favoreciendo a la combustión. Cabe decir que la película original no fue distribuida, la película se restauró con las distribuciones que se hicieron a otros países, con las copias, y además se usaron los negativos de la película, que son los que tienen las características originales, mientras que las copias pierden la información, la resolución, la nitidez, entre otras. Pero, ¿el negativo es lo mejor? Los negativos estaban incompletos, como con descomposición química, y además escribían sobre el negativo. Pero como Lang grabó con 2 cámaras, se tienen los negativos de ambas cámaras. Las copias que llegaron fueron pintadas para aumentar el contraste y hacer las escenas más realistas. Los restauradores hipotetizan que el coloreado de naranja es debido a que suaviza las luces, y además se usaba para facilitar el contexto. La segunda parte no tuvo tanto éxito como la primera. La muerte de Grimilda no sigue el canto real, ¿o sí? Lo que pasó es que se hizo una reducción de la escena. ¿Pero por qué? La película no estaba completa para el estreno. Días antes del estreno, Lang modificó la parte final. Por lo tanto, ya existía esta parte, pero la quitó y es un enigma. En cuanto a la música, Lang conoció a Gottfried Rupert por la actuación y la dramaturgia. Lang quería su propio compositor. La música y el sonido era súper importante para transmitir emoción y genera un movimiento, como lo afirma el restaurador musical. No existía nada como lo que hizo Rupert. Se trata de música para una película muda. Por eso, para la restauración hizo una búsqueda de las notas, partituras e información de la composición musical para recrearla de nuevo. No estaba la información de 5 cantos y esto era un problema, pero se podía inferir cómo iba cada componente musical en cada escena. Era como experimentar y ambientar al año 1920. Esta obra está por encima de cualquier crítica. La parte musical supera a este mundo.